Hola, buen día, Osvaldo. Buen día Rubén, Lucy, buen día a la Buen audiencia. día, ¿cómo estás? Empecé diciendo que se dejen de joder porque me tienen un poco los gobelinos llenos con la discusión de las pasos sí, las pasos no, los periodos de 2 años, de 4 años, las elecciones intermedias sí o no. Bueno, y después de que habló Cristina en un podcast y salió por todos lados, Cristina Kirchner, ahora está la discusión, ¿se reforma la Constitución? ¿No se reforma la Constitución? ¿Tiene razón Cristina o no tiene razón Cristina? Bueno, otra vez todo, ¿no? Y hay un lío en el Congreso porque hay negociaciones políticas que aparentemente están cruzadas. Entonces no se sabe si el gobierno se pelea con el PRO porque negocia con el kirchnerismo, pero en realidad no negocia con el kirchnerismo, sino que, o sea, los ciudadanos de a pie, incluidos los que hacemos periodismo y los que tocamos temas políticos con frecuencia, estamos perdiendo la brújula ya, Osvaldo. ¿Cómo es la situación ahí? Bueno, una situación parecida tenemos los bloques provinciales, ¿no? Ujú. Porque es cierto que existen idas y vueltas en el plano político nacional, donde se discute el poder de hace por lo menos 20 años, ¿no? Y que lo venimos viendo Sí, en esa grieta. sí. Y allí hay dificultades claramente cuando se tratan proyectos que son importantes. No hay una línea legislativa a tal punto, Rubén. Nosotros, más que en periodo de sesiones ordinarias, estamos en periodo de sesiones especiales, Sí, claro. porque todas las sesiones este año fueron sesiones especiales. Sí, Muchas veces yo explico que a aquellos que les gusta mucho hablar de república, la república se constituye no solamente cuando uno habla de la división de poderes o de los tres poderes, sino también de, por ejemplo, cómo se construyen normas en el Congreso de la Nación. mm, Hace poquito, por ejemplo, en el tratamiento de ficha limpia, a ver, yo estoy de acuerdo con ficha limpia, en lo que no estoy de acuerdo es entrar en un debate político partidario mm, entre tres fuerzas políticas hoy, hablemos del PRO, hablemos de la Libertad Avanza y también de el kirchnerismo, mm. donde se están disputando cuestiones que hacen a una persona, cuando en realidad uno tiene la vocación de legislar para los más de 40 millones de argentinos que somos. Claro. Entonces, si esconden esas intenciones y después las expresan en los discursos en el recinto, pero no lo dejan claro en el dictamen que firman en la comisión, Mm. claramente estás haciendo una ley a medida y creo que eso genera divisiones Y en el país. Yo cada no estoy de vez, acuerdo con eso. y no, cada vez que se hace una ley a medida de una coyuntura, metemos la pata después, ¿no? Totalmente. Ficha Mm, limpia tiene que ser una ley en la cual aquellas personas que han cometido un delito y son sentenciados o en primera instancia se resuelve mm, y se ratifica en una segunda instancia, mm, sea de relación a malversación de fondos o corrupción, como también narcotráfico, como también, por ejemplo, delitos sexuales. O mm. sea, hay una cierta lógica, me parece a mí, de gravedad en determinados delitos que son juzgados por el Código Penal, que tranquilamente pueden estar incorporados a la hora justamente de votar ficha limpia. Insisto, estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo, en que los dedos señaladores de algunos que hablan en nombre de la República ni siquiera son capaces de asegurar los votos de sus propios bloques. Sí. Entonces digo, cuando hablan de ética y moral, ¿juzgan a esos tres o cuatro, por ejemplo, que no bajan a dar Mm. quórum de su propio bloque, por ejemplo, expulsándolo del bloque al que corresponden? No, y No, no lo hacen. encima con excusas de todo, con que me enfermé, me descompensé, me tuve que vomitar, qué sé yo, todas esas cosas, parece que estamos en la escuela, ¿no? Claro, y lo mismo pasa con las elecciones PASO. Mm, Las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, nadie puede discutir que desde la lógica de los números, por ejemplo, ya han cumplido su ciclo. En la última elección, de los eh, 25 fuerzas políticas que supuestamente iban a definir sus candidaturas a presidente de la nación, hubo solo 5 o 6 opciones que efectivamente cumplieron con esa premisa de realizar las primarias hacia adentro de sus partidos políticos. El resto fueron mm, listas únicas que en el proceso tradicional podrían haber sido proclamadas inmediatamente sin necesidad de ir a una elección. claro. Entonces, yo creo que tenemos que volver al esquema tradicional, donde cada partido político define
en sus internas a sus candidatos, ir directamente a una elección general. Por otro lado también cuestiones como la impresión de boletas, ese número tan importante que genera la organización de una primaria, hablamos de alrededor de 50 millones de dólares, cuando hay partidos políticos que han impreso 100 veces la cantidad de boletas que sacaron en cantidad de votos. Sí. Entonces, eso también hace, me parece, a la calidad institucional. Sí, por eso yo he hablado, Rubén, de una reforma política integral. Bueno, también nos sorprende que digamos que un punto de discusión y de negociación política tan encarnizado sea la designación de jueces de la Corte, ¿no? Porque la verdad es que lo único que demuestra es que siempre hay un interés político circunstancial del gobierno de turno en que sea una persona y no otra la que vaya a la Corte, cuando en realidad debería haber, digamos, una competencia entre idóneos y no entre intereses para ir a la Corte, ¿no? Esto de llenarse la boca de la independencia del Poder Judicial para después ir en contra directamente de ese concepto, ¿no? Bueno, de eso tenemos mucho en el Congreso, ¿no? Claro. Por ejemplo, cuando se discuten usos y costumbres de la Cámara, depende del ojo de quien está gobernando, que habitualmente es muy republicano cuando es oposición, pero cuando le toca gobernar, yo digo, son los más unitarios que hay, y de alguna manera utilizan el poder no respetando justamente esa división de poderes. Yo creo que cuando vos definís jueces de la Corte, tenés claro cuáles son los tiempos que están previstos en cuanto al retiro, jubilación, o cuando un miembro tiene que dejar de cumplir con las funciones que tuvo asignado en determinado momento. O sea que no es algo que tenés que dilatar. Si lo dilatás por una cuestión netamente política. Sí. Y porque ya previamente conocés algún artilugio como para poder imponer tu voluntad. Entonces no es casualidad que el Senado quizás haya dejado de avanzar en la selección de los jueces, porque se sabía de esta herramienta de decreto de necesidad y urgencia. Por eso, y todo eso con un gobierno que vendió al principio que era lo contrario a la política tradicional, que era incluso la antipolítica, ¿no? Y ahora están haciendo lo mismo, digamos, de siempre. El punto es también que quienes dicen ser opositores acérrimos no tienen en sus antecedentes algo diferente. Y allí es donde digo que hay bloques que de alguna manera ahora se hacen los santos, ¿no? Claro, podríamos marcar la diferencia por lo menos en el debate, no en la cantidad de votos, porque no los reunimos, no tenemos los 129 que se necesitan para dar quórum, por ejemplo, pero sí creo que en nuestros aportes que vamos realizando, pasó así con ludopatía, por ejemplo. Ludopatía, el nudo tenía que ver con el lobby de muchas empresas multinacionales sobre determinados bloques, y nosotros logramos romper esa lógica. Yo lo decía el otro día, aquellos mismos que el jueves, al hablar de ficha limpia, se rasgaban las vestiduras hablando de moralidad y hablando de ética, el día anterior estuvieron en los pasillos del Congreso especulando con que si ludopatía tenía o no quórum, y una vez que logramos los 132 diputados, o sea, pasando los 129, bajaron al recinto. Entonces yo podría presuponer que estaban presos de ese lobby que habían hecho estas empresas. Entonces digo, no podían quedar mal. Yo creo que hay cuestiones, me parece a mí, pensándolo con claridad y objetividad, Rubén, a mí me parece que de cara al año legislativo que viene, hay una agenda que está clara: presupuesto, ficha limpia, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, reincidencia y reiterancia, que son para delitos que muchas veces hay ciudadanos que lo cometen 2 o 3 veces y no tienen penas mayores, con lo cual duplicar, por ejemplo, las penas para cuando hay reincidencia y reiterancia. Entonces hay una cuestión, digamos, para poder avanzar en esa agenda, ¿no? Claro que sí. Bueno, esperemos que se avance de verdad y se termine tanta
tanta negociación interesada en conseguir el objetivo fundamental que pareciera ser lijo a la corte, ficha limpia, sí, pero no afectando a Cristina, bueno, todo eso que nos hace tanto ruido. Ojalá que se avance, diputado. Bueno, gracias Rubén, gracias Lucy, buen día a la audiencia. Hasta luego.